En primer lugar, quiero presentar a quienes me acompañan hoy aquí en la mesa, aunque hay dos personas que son de sobra conocida para todos ustedes, que son los coordinadores del Aula Poética José Luis Hidalgo, Carlos Alcorta y Rafael Fontbellida. Y me queda, por tanto, por presentar a Aitor Larrabide, licenciado en Filología Hispánica y es presidente de la Fundación Miguel Hernández. Él es hoy, junto con la obra higaldiana, como siempre, el protagonista de hoy. Y lo que tenemos que hacer en este caso es un agradecimiento público por su generosidad, porque va a hacer una donación de varios documentos que luego él nos va a desmenuzar más tarde para el Aula Poética José Luis Hidalgo, cita en Torrelavega. Me gustaría presentar un poco más a Aitor. Como decía, es licenciado en Filología Hispánica y se doctoró en la Universidad de León con la tesis Miguel Hernández y la crítica. Es colaborador desde el año 2000 del Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Italiana de Bérgamo y es un especialista hernandiano y ha sido editor de numerosos libros y monografías sobre el poeta. Como también decía, es presidente de la Fundación Miguel Hernández, que tiene su sede en Orihuela, y como decía, bueno, pues es un amante de la obra de José Luis Hidalgo y nos ha donado para que podamos, todos los torrelaveguenses y toda la gente que pase por el Aula Poética José Luis Hidalgo, disfrutar de estos documentos. Decir y agradecer de nuevo, como siempre hacemos, a los coordinadores del Aula Poética, Carlos Alcorta y Rafael Fontbellida, la labor que realizan en la dinamización de este Aula Poética y sorprendentemente y agradablemente estamos recibiendo en los últimos meses varias donaciones que no hacen más que aumentar el acervo cultural que existe en ese aula poética. Y en nombre del Ayuntamiento de Torrelavega queremos agradecer públicamente a Aitor Larrabide esta donación que permite, como decía, aumentar pues el patrimonio cultural del Ayuntamiento de Torrelavega y bueno, pues agradecer que haya gente que valore la cultura como algo que trasciende la individualidad y que se proyecta hacia la colectividad, permitiendo a los demás disfrutar de ese trabajo también minucioso que ha realizado Aitor Larrabide en la recopilación de estos documentos. Quiero agradecer, soy yo el que debe agradecer al Ayuntamiento de Torrelavega, en la persona de Juncal, la concejala, y a los dos directores del aula, tanto a Rafael Fontbellida como a Carlos Alcorta, por querer también recibir esta donación, porque para que haya una persona que quiera donar también debe haber una sensibilidad, y yo creo que en este ayuntamiento hay una sensibilidad hacia el mundo de la cultura y hacia uno de sus hijos más ilustres, como fue Hidalgo. Bien, yo quiero explicar un poco en qué consiste esta donación, porque al final todo vuelve a su origen y yo creía y deseo que lo que aquí se muestra pues vuelva aquí a donde nació, a José Luis Hidalgo. Esto forma parte de un archivo, de un material que fue donado por la nieta de María de Gracia y Fach, que fue una de las especialistas y conocedoras y amiga de José Luis Hidalgo, que en el año 2004, por una parte a la Fundación Miguel Hernández, a la que presido, nos donó más de 5.000 documentos, y por otra parte, particularmente, pues me donó una serie de materiales relacionados con José Luis Hidalgo. Entre ellos, bueno, yo quiero también hablar un poco, muy brevemente, de María de Gracia y Fach. Este año se cumple el centenario de su nacimiento. Nació en 1905 y falleció en Valencia en 1983. Fue titulada en bibliotecas, archivos y museos en el año 38. Conoció a Miguel Hernández, casó con Francisco Ribes, que fue el autor de la antología de la poesía consultada, antología consultada de la poesía en 1952, aquí en Santander. Tuvo muchos vínculos con Santander, con José Luis Hidalgo, al que conoció. Como sabéis, él vivió en Valencia durante mucho tiempo.
es una experta en Miguel Hernández, y aquí lo que tenemos es básicamente no solamente su archivo de recortes de prensa relacionados con José Luis Hidalgo de los años 40 y 50, que lo que quiero destacar es que lo que pretende esta donación última al final no deja de ser impulsar el aula de poesía, y por qué no, ya que hoy también está la concejala, animar también y comprometer a la concejalía y al ayuntamiento para que impulse el aula de poesía, lo que están haciendo alrededor de la difusión de José Luis Hidalgo, que es un autor que merece un estudio y una difusión importante, y esto es básicamente lo que se pretende. Quiero destacar con humildad que aquí lo que se aporta son recortes de prensa, tanto de cuando muere o los artículos que salieron en torno a la figura de él, pero también quiero destacar cómo ella publicó en el año 76 aquí en Santander la obra poética completa de José Luis Hidalgo, y también se aporta, por otra, que Carlos ha traído aquí un ejemplar, lo que se aporta aquí también son en estas carpetillas emisiones de radio en homenaje a José Luis Hidalgo cuando muere, por ejemplo, de Jacinto López Gorgé, también de Pío Gómez Nisa, y después pues también las versiones mecanoscritas de poemas de José Luis Hidalgo, por una parte, y en el dorso, comentarios de María de Gracia y Fach. Yo he querido también, porque me enteré que en el aula de poesía no había aquí las primeras ediciones, las he querido traer también, porque es mi voluntad que también se queden aquí. Creo que de alguna manera los libros están para que se difundan, y lo que está en mi ánimo, el hecho de que el aula de poesía José Luis Hidalgo no solamente tenga este material, que insisto, con modestia y con humildad, lo único que pretende es impulsar el aula y sobre todo devolver de alguna manera a Torrelavega lo que significa la figura de José Luis Hidalgo, y porque además yo creo que le hubiera gustado a María Gracia y Fach de alguna manera que eso recalara aquí. Es la amistad, simplemente no deja de ser un acto de amistad, un acto también de reconocimiento y de, como digo, de impulso. Además, hoy en un día festivo, porque aquí se celebran las fiestas, porque hoy es el cumpleaños de la concejala, y porque esto no deja de ser un acto festivo de reconocimiento y de agradecimiento al pueblo de Torrelavega, y también tengo que decir a los directores del aula. Yo les conozco a los dos, en un caso porque me invitó a presentar o a publicar un artículo sobre José Antonio Balbontín, y por otra parte a Carlos Alcorta también lo conocí en las pasadas Navidades, y esto también es un acto de, como digo, de amistad, de reconocimiento, y nada más, no tiene mayor trascendencia que ese. Y sobre todo, y quiero insistir, aunque sea su cumpleaños, en comprometer a la concejala y a la corporación para que impulse, porque las ediciones que hasta la fecha han sacado son muy hermosas, son además una forma de difundir de una manera, desde perspectivas diversas también y con gente joven, la figura de José Luis Hidalgo, que es muy importante. Y yo creo que yo, que procedo o que vengo de Orihuela y que dirijo una fundación del más universal de los oriolanos, yo creo que aquí se debe poner una frase que no me gusta, que es poner en valor, pero que es así, la figura de José Luis Hidalgo. Torrelavega tiene muchas cosas buenas, y entre ellas a su gente, pero fundamental a José Luis Hidalgo. Y yo creo que es importante en estos tiempos que corren, allí en la Comunidad Valenciana, pues el que la cultura debe servir, debe estar puesta al servicio de los ciudadanos, y debemos todos valorar ese compromiso de los políticos, de todos los signos políticos, porque es fundamental y es importante. Sin cultura somos menos libres, y yo creo que esto lo único que pretende es precisamente ya no sacar del olvido, porque ya está desde hace tiempo, gracias al aula de poesía, sacado del olvido a Hidalgo, pero de alguna manera apoyar a lo que se está haciendo aquí en esta corporación, al aula de poesía y a nuestra concejala. Y bueno, que va a contribuir sin duda a revitalizar el aula, porque este tipo de documentación es fundamental para ampliar los estudios sobre José Luis Hidalgo.
El aula agradece muchísimo este tipo de cosas porque no estamos sobrados de documentación. Yo estaba viendo ahora cómo estaba preparado y recordábamos, así lo tiene el difunto Piti Cantalapiedra, que es una de las espinas que tenemos ahí clavaditas, ¿no? El poder acceder a esa documentación que dejó Piti. Pero bueno, abundando en lo que decía Aitor, hay que reseñar que una persona como Aitor, que le gustan los libros viejos y la documentación y demás, es un acto generosísimo por su parte, porque el coleccionista por sí mismo lo quiere para sí. El hecho ya de donarlo y de mostrarlo a los demás, al observador y al espectador, es un regalo auténtico. La figura de María de Gracia, pues evidentemente hizo, como señalábamos antes, una antología que, por cierto, está editada con papel que donó gratuitamente las SNIACE, esta antología que es del año 76, si no recuerdo mal. Sí, y en el colofón pone eso, ¿no? Que este libro ha sido impreso en papel fabricado por SNIACE y donado a la Institución Cultural de Cantabria. Bueno, como saben, Hidalgo pasó mucho tiempo, del poco que vivió, en Valencia, y allí tuvo la oportunidad de poder conocer a estas personas que en el momento de su muerte, he visto algún artículo del 15 de febrero del 47, es decir, muy pocos días después de su muerte. La muerte de Hidalgo sabemos que fue muy trágica y que no llegó a ver en vida el libro que estamos comentando aquí, el libro Los Muertos. Por eso tiene aparte de la inmensa calidad poética del libro, tiene ese otro simbolismo particular. Y nada, salvo, pues eso, reiterar nuestro agradecimiento y el hecho de que te acordaras de que el aula poética Hidalgo tiene muchas ganas de hacer cosas y de seguir recuperando la figura de Hidalgo, y que te acordaras de nosotros para hacer esta donación. Y además, yo quisiera, se me ha olvidado decir antes, una promesa también, no solamente del agradecimiento, sino una promesa, porque en la Biblioteca Pública del Estado en Orihuela, Ferrón de Albaces, consta un listado de cartas de, por ejemplo, Aurelio García Cantalapiedra, María de Gracia y Fach, de Ricardo Blasco, por ejemplo, de Jorge Campos, de Juan García Rigal, relacionados todos con José Luis Hidalgo. Y yo voy a solicitar una copia digitalizada a la Biblioteca Pública, porque este material es propiedad de la Fundación Miguel Hernández, para que una copia digitalizada de este material, de estas cartas, esté también aquí en Torrelavega, en el aula de poesía. Por lo que yo me comprometo, así como he pedido el compromiso por parte del Ayuntamiento, yo también me comprometo a que aquí, en el aula de poesía, tengan una copia digitalizada de este material procedente del archivo de María Gracia y Fach, para que se vea, para que el aula de poesía y su biblioteca se vea enriquecida, y para que de alguna manera pues esa entente cordial entre el norte y el levante pues permanezca, y qué mejor manera que permanecer en forma pues de intercambio cultural. Reiterarme en los agradecimientos pronunciados a Aitor Larravide, presidente de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, por su generosidad para con el aula poética José Luis Hidalgo, y por ende con su generosidad para con los ciudadanos de Torrelavega, por este legado, por esta donación de una serie de documentos que nos parecen de especial relevancia, no solamente por su contenido, sino muy especialmente por la persona a quien pertenecieron. Cualquier opinión de María de Gracia y Fach, la primera editora de la obra completa de Hidalgo, es de especial relevancia. Cualquier comentario suyo viene en una primera edición, vienen los poemas mecanoscritos, cualquier recopilación que ella hiciera de artículos es significativa por la persona que la realiza. Por lo tanto, todo esto contribuye a no solamente incrementar el acervo del aula, sino a plantear nuevas posibilidades de posibles investigaciones, tirando de los hilos que esta documentación nos puede aportar. Por lo tanto, es un campo, es una puerta que se abre a posibles investigaciones futuras, partiendo de este legado de María de Gracia y Fach, que tan generosamente Aitor Larravide dona al aula poética. Nada más, reiterar el agradecimiento, como quedaría bien expresado, y bueno, y estamos muy felices por recibir toda esta documentación.